propiedad que tienen las coligativas y el equilibrio Donan. Las propiedades coligativas es una propiedad que tienen las soluciones que depende del número de partículas por soluto de solución. O sea que en una solución la característica o la capacidad de estas propiedades va a depender de cuánta cantidad de soluto o qué elementos estén disueltos en esa solución. El ejemplo clásico es el agua pura, porque el agua pura va a tener diferentes variables. El agua pura sin ningún tipo de soluto va a congelar a una temperatura de 0 grados centígrados, o sea, se congela o se hace hielo a 0 grados centígrados, tiene un punto de ebullición de 100 grados centígrados y hierve a 100 grados, una presión de vapor de 47 milímetros de mercurio a 37 grados centígrados. Estas son las propiedades básicas que tiene el sistema del agua pura. Pero ¿qué pasa cuando yo a este sistema de agua pura le agrego un soluto? Al agregarle un soluto, estas propiedades van a variar, porque ahora no tengo solo agua, sino tengo agua y un elemento más, como puede ser, no sé, un gramo de sal, y eso va a modificar estas propiedades funcionales. Por ejemplo, si yo ahora tengo un soluto, me va a costar más congelar ese elemento, que es lo que se llama el descenso crioscópico. Ahora que yo tengo un vaso de agua con sal, ese vaso de agua no se me va a congelar a 0 grados, porque requiero congelar también ese soluto que está disuelto. Por lo tanto, tengo un concepto que es el descenso crioscópico, que es el descenso del punto de congelación producido por el solvente, que es un valor de menos 1,86 grados centígrados por mol de este soluto o por mol de sustancia. Otras variables que se pueden modificar por el agregado de este soluto va a ser el punto en el que hierve el agua. Va a haber un ascenso ebulliscópico. Antes el agua hervía a 100 grados centígrados, ahora va a hervir a mucha más temperatura. Otra variable es la presión de vapor. Yo ahora voy a tener una presión de vapor menor al agregar un soluto. ¿Por qué? Porque la presión de vapor o el vapor que yo tengo en el agua tiende a evaporarse saliendo a la superficie de la solución. Si yo ahora tengo un soluto, esa superficie de la solución está compitiendo o es bloqueada por el soluto. Por lo tanto, le va a costar mucho más salir o escapar a la superficie. Por eso esa presión de vapor estaría disminuyendo. Y la otra propiedad coligativa que tengo también es la presión osmótica. Por eso es interesante estos temas de las propiedades coligativas o de que los solutos modifican estas variables. Y un concepto que aclaramos o nombramos anteriormente, pero acá vamos a reforzar, es la presión oncótica. Que la presión oncótica es la presión osmótica que está generada por las proteínas. ¿Y por qué las proteínas van a generar una presión osmótica? Y esto tiene que ver principalmente en el intercambio de fluidos entre el intersticio y el sistema intravascular, ya que las proteínas tienen un coeficiente de reflexión igual a 1. ¿Qué significaba esto? Que eran impermeables. ¿Por qué? Porque tienen alto peso molecular y tienen carga negativa. Eso va a hacer que no puedan atravesar fácilmente la membrana. Por lo tanto, yo voy a tener que dentro del sistema de los vasos tengo proteínas y en el líquido intersticial no tengo proteínas. Y las proteínas que tengo dentro de los vasos no van a pasar al líquido intersticial. Por lo tanto, voy a tener más proteínas de un lado que del otro y eso generaría el concepto de la ósmosis o el movimiento de agua. Pero no se produce un movimiento de agua del intersticial hacia lo que sería los capilares, gracias a que voy a tener una presión hidrostática para compensar, que esta presión hidrostática está generada por la bomba cardíaca o por el corazón. Por eso tengo una presión mucho mayor, ¿para qué? Para evitar que
haya un movimiento de agua de un lado al otro y este sistema se compense. ¿Por qué refuerzo tanto de la presión oncótica? Porque funcionalmente es clave en mi cuerpo, ya que yo tengo unas proteínas que me generan esta presión. Si yo tengo una falla de estas proteínas, como es por ejemplo la disminución de albúmina, que es la principal que está formada por el hígado, o una falla a nivel renal en el cual yo pierda las proteínas que tengo en el plasma, no voy a tener ahora esta presión y eso que va a hacer que haya una diferencia de fuerzas entre los líquidos, lo que va a producir que ahora el líquido que tengo a nivel del plasma se vaya a otros compartimentos, que eso es lo que se llama el edema. Y hay un agregado con respecto a lo que serían las proteínas, porque nosotros teníamos que cuando hablamos de los movimientos iónicos, iba a haber una fuerza química y una fuerza eléctrica, y estas fuerzas se terminaban equilibrando en lo que se llamaba el equilibrio electroquímico, en el cual una fuerza era contrarrestada por la otra fuerza. El tema es que la proteína va a generar un problema con respecto al equilibrio de los iones, porque la proteína es un elemento cargado, cargado negativamente, pero que no puede atravesar esa membrana. Entonces no puedo generar un equilibrio con esa proteína moviéndola de un lugar al otro. Por lo tanto aparece el concepto del equilibrio Donan, donde se me produce un equilibrio para de esa manera generar este equilibrio electroquímico a pesar de tener un ion no difusible, que son las proteínas. Se me van a redistribuir los iones de una manera para generar ese equilibrio a pesar de tener el sistema de proteínas. ¿Qué quiere decir esto? Que no voy a tener la misma concentración de un lado que del otro, sino que va a haber un predominio de alguno por sobre el otro para compensar estas proteínas que no se están moviendo. Pero sí genero un equilibrio entre la fuerza química y la fuerza eléctrica. O sea que voy a tener la fuerza química yendo para un lado y la fuerza eléctrica en contraparte yendo para el otro, lo que sería el concepto de equilibrio. Con eso cerramos esta parte, agregando principalmente el detalle del sistema de las proteínas y sus modificaciones a nivel del cuerpo. Muchas gracias.